de ella y de la historia misma. Será en el campo de la política donde los sujetos sociales pasarán de su condición de existencia en sí a un estadio donde se dan cuenta de su rol dentro de la sociedad y reclaman poder para sí. Estos sujetos pueden gestarse por condiciones objetivas, tanto dentro del ámbito de las relaciones sociales de producción, como también por ser identidades colectivas estructuradas en base a formas de interacción en la vida social, o por cuestiones también meramente subjetivas. De tal manera, el brazo político de la sociedad tiene un rol, como también sostuvo el profesor Corvalán en dicho texto, un rol sintético dentro del conjunto de la variedad de dinámicas sociales, ya que es el lugar donde las identidades colectivas, alzadas en pilares objetivos y o subjetivos, se cristalizan en actores de la sociedad y reclaman decidir por su futuro a través de un proyecto político que satisfaga sus intereses. Del mismo modo, la historiografía política debiera dar cuenta de ese proceso, por lo que su función debe tener un carácter sintético y analítico de la composición de los sujetos y actores de la sociedad y cómo estos se relacionan entre sí y entran en lucha en los distintos campos políticos. Para finalizar, debemos apuntar lo último: para que la historiografía política catalice su impulso a un nivel de complejidad y profundidad de estudio mayor, es inevitable que asuma posición en torno a su utilidad. Pensamos que el momento para consolidar esta nueva praxis historiográfica de lo político será cuando se asuma una posición política de ella en el entramado social. Ante lo mismo, el THP ve que solo cuando la historiografía política de nuevo cuño asuma entrar a disputar el campo de la construcción de discursos a las élites intelectuales que buscan legitimar y defender los intereses de las clases dominantes, será el momento de su consolidación como práctica política, social e intelectual. Es por esto que solo al asumir la necesidad de dar cuenta de lo político, no contener como fin la objetividad absoluta del análisis de la sociedad, sino que en base a una rigurosidad de carácter científico, que colabore en la construcción social, democrática y pluralista del pasado, presente y futuro de una comunidad. En fin, la historia de lo político nos servirá como una herramienta para democratizar nuestro presente y futuro, colaborando en la lucha emancipatoria de las grandes mayorías sociales. Solo cuando estas últimas puedan intervenir en la construcción social y política de la realidad, será el momento donde esta historia política participe en la construcción de una nueva historia de la sociedad. Es por ello que creemos que llegó la hora de emprender dicha tarea y un nuevo combate por la historia. Muchas gracias. Agradecemos a José Ignacio Ponce. A continuación vamos a dejarlo con el profesor Juan Carlos Gómez, que es el autor del libro en presentación, Democracia y Ciudadanía en una sociedad neoliberal, Chile 1990-2010. El profesor Gómez es doctor en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México, historiador, docente e investigador titular de la Universidad Arcis en Santiago. Además, es director académico del programa de doctorado en procesos sociales y políticos en América Latina de la Escuela Latinoamericana de Estudio de Posgrado de la Universidad Arcis. Actualmente se encuentra realizando el postdoctorado en estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus publicaciones, el profesor Gómez ha publicado La frontera de la democracia, El derecho de propiedad en Chile, 1925-1973, publicado en el año 2004. Lo dejamos con el profesor Gómez. En primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Agradecer su presencia, agradecer al taller de Historia Política esta oportunidad de presentar este libro en este taller y en esta universidad. Creo que es la tercera vez que yo tengo la oportunidad de participar con ustedes en alguna actividad. Estuve por acá en la primera y en la tercera jornada de Historia Política, con lo cual ya siento como estoy en mi casa, más que sentirme como un invitado, sino como una persona que ya tiene un nexo con ustedes profundo en ese sentido. Agradecer también a Luis Corvalán su comentario, sus ensayos acerca de la importancia y el rol de los intelectuales en la sociedad. Creo que es un aporte para todos ustedes siempre reflexionar sobre aquello. Agradezco a Luis en ese sentido.
agradecido haber colocado el comentario del libro en esa perspectiva. Recordar también en ese aspecto que trabajamos hace mucho tiempo juntos. Claro, hay que señalarlo porque él trabajaba en el Instituto Alejandro Lichut y yo trabajaba en el Instituto de Estudios Contemporáneos, el IEC, que publicábamos por allá en los años 80 una revista sobre historia, política y teoría, que se llamaba revista Antes. Digo esto porque venimos de dos tradiciones distintas. Luego nos encontramos en alguna oportunidad estudiando el magíster en historia en la Universidad de Santiago, y ahí también hicimos algunos aportes y colaboraciones en ese sentido. Entonces, tener a una persona de la misma generación de uno comentando un libro, creo que es importante, porque eso reafirma también lazos generacionales que, desde un punto de vista, la generación de los años 70 y comienza los 80 quedamos medio dispersos. Creo que en Chile uno puede hablar perfectamente de generaciones de intelectuales que se han constituido en torno a determinados ejes y cuestiones que lo aglutinan y que lo hacen a su vez potenciarse entre ellos. Yo siempre he distinguido la generación de los años 60, 70, final de los 60 y comienzo de los 70, y la generación de los años 80, 90. Y hay una generación, que es una generación que quedó al medio, que yo siempre he denominado la generación sándwich, que es la generación que quedó aplastada o entre medio de la generación de los 60 y de los 70, aquellos que hicieron, ¿cierto?, todo lo que fue la gesta de los procesos de cambio y transformaciones que se viven en Chile en ese periodo. O sea, la gente, pues lo que digo yo, la generación no del 68, sino de la generación del 67, es decir, la gente que hace los procesos de reforma universitaria en Chile, tanto en la Universidad Católica de Valparaíso, que se inicia la reforma, como en la Universidad Católica de Santiago y la Universidad de Chile y las otras universidades. Y de ahí sale un grueso de intelectuales que han tenido un papel muy importante en la sociedad chilena para construir determinadas visiones sobre ella. Y luego, ¿cierto?, viene el golpe de Estado que desarma, ¿cierto?, y corta muchas de esas generaciones, producto de todo lo que significa el golpe de Estado en Chile. Y hay una generación que nos formamos justamente en ese periodo. Nosotros somos la generación que nos formamos en la universidad intervenida, en la universidad con el rector de delegados, la universidad con controles y censura, en una universidad oscura, intervenida, ¿cierto?, por la autoridad máxima de ese momento, que eran los militares en ese país. Yo recuerdo que en la Universidad Católica de Valparaíso, donde yo estudié, estábamos, ¿cierto?, dirigidos por un contraalmirante. De manera, entonces, es para darle a ustedes el reflejo de lo que significaba vivir en una situación en la cual los libros de la historia marxista clásica eran retirados, ¿cierto?, de los anaqueles de la biblioteca por el propio director de la universidad, del Departamento de Historia de la Universidad Católica, que todavía sigue en funciones, que sacaba los libros de Julio César Llobet, Hernán Ramírez Necochea, de Julio Barriga y de otros, ¿cierto?, que eran vistos, ¿cierto?, como atentadores contra el orden público y las buenas costumbres o del pensamiento. Entonces, fíjense ustedes que es estudiar en esa época era como tener a un grupo de personas, ¿cierto?, casi encerrados y sin la posibilidad de desarrollar distintas posibilidades de pensamiento crítico, como ustedes tienen la oportunidad de hacerlo hoy día, ¿cierto?, de poder desarrollar aquello, ¿no? Entonces, en ese sentido, vino la generación de los 80 y vino la generación de los 90, que fueron los finales de los 80 y comienzos de los 90, que fueron las que de una u otra manera nos dejó al medio. Y yo siempre me he sentido como una generación sándwich en ese sentido, porque he tenido que estar, ¿cierto?, lidiando intelectualmente con esa generación, por ejemplo, aquí mismo en esta misma sala se dio una disputa el otro día en ese sentido entre la generación de un representante de los intelectuales de los 60, que es Manuel Antonio Carretón, por ejemplo, y toda la discusión que yo tenía con respecto a su posición. Y también hemos tenido que discutir con aquellos que se hicieron neoliberales en el transcurso de los 80 y 90. Y ese es el pensamiento que hoy día predomina en muchas de las universidades, un pensamiento neoliberal, posmoderno, conservador, ¿cierto?, acrítico, etcétera,
Y nosotros creo que en ese sentido, con Luis nos encontramos justamente en esa trinchera, nos hemos encontrado en esa trinchera, estamos en esa trinchera tratando de lidiar con todo esto. Y digo esto, y pongo en relación a esta situación antes de pasar a decir algunas respecto al libro, en relación a lo que estaba escuchando de las conclusiones del taller de historia política que nos presentaba el compañero recién. Porque en este país, la influencia de la escuela de los anales, de todo lo que fue el estructuralismo francés, de lo que fue la presencia de un Brudel, de Lucien Febvre y toda esa gente, fue muy importante. Y creo que generó vetas y aperturas sobre cómo estudiar el siglo XIX o aspectos del siglo XIX, como también aspectos del siglo XVIII o de la colonia, pero dejó sin todavía estudiar adecuadamente el siglo XX. El siglo XX había como una frontera que la gente no se atrevía a cruzarla, y esa frontera era 1890, 1891, hasta más allá, podían pasar los historiadores hasta 1920, 1930. Sin embargo, a pesar del predominio de la historia social y económica de la escuela de los anales representada en ese libro que escribió Villalobos, Sergio Villalobos, Historia del pueblo chileno, que si ustedes leen el primer tomo y en la introducción hay una clara descripción de lo que era la historiografía y una clara distancia con la historia política que se había hecho hasta ese momento y por la historia social y económica, ¿cierto? A pesar de eso, hubo una historia política en este país. Y hubo una historia política que fue gravitante para fundar inclusive lo que Julián llama el Chile actual. Es una historia política que se hizo y se desarrolló desde dos vertientes. Una vertiente que es la historiografía conservadora. Y la historiografía conservadora representada por Gonzalo Villar Correa. Gonzalo Villar Correa hizo historia política. Y una importante historia política, aunque yo personalmente nunca he estado de acuerdo con la visión de Gonzalo Villar Correa, pero eso no quiere decir que la historiografía, el discurso histórico y las tesis levantadas por Gonzalo Villar Correa no tuvieran alguna presencia importante en lo que es el Chile actual. Pero también hubo una historia política que se realizó, yo diría, no por historiadores, sino que por sociólogos políticos que comenzaron a mirar al Chile del siglo XX y especialmente aquello que se denominó la historia reciente del Chile del siglo XX, que era el periodo que en esa época se establecía entre 1930 y 1973. Y esa sociología política que tiene la figura de Julián, el más caro representante, fueron los que construyeron la visión del Chile entre 1930 y 1973 como aquello que la democracia había sido el sistema predominante en la sociedad chilena. Y donde la estabilidad del régimen democrático, solamente interrumpida por este golpe de Estado que destruye el régimen democrático chileno de tanta longevidad y al mismo tiempo uno de los más